El James Webb acaba de revelar la verdadera escala de la Vía Láctea. Si crees que ya sabes de qué tamaño es nuestra casa en el universo, la neta, piénsalo 2 veces. Imagínate por un momento el reto que tienen los astrónomos. Medir la Vía Láctea estando nosotros aquí adentro es una bronca monumental. Es exactamente como si estuvieras amarrado a un solo árbol en medio de un bosque gigantesco y, desde esa única posición, trataras de dibujar un mapa exacto de cada rincón, cada vereda e incluso los límites más lejanos del lugar sin poder moverte ni un centímetro. Durante décadas, hemos estado haciendo nuestro mejor esfuerzo con las herramientas que teníamos a la mano, pero siempre hubo piezas que no encajaban del todo. Estábamos como adivinando entre la niebla. Sin embargo, los nuevos datos que nos está mandando el telescopio James Webb acaban de mandar a volar todo lo que creíamos saber. Este aparato no solo está tomando fotos increíbles, está desafiando las estimaciones que los científicos dieron por sentadas durante años. La realidad es que nuestra galaxia podría ser muchísimo más grande, o de plano tener una distribución de masa tan distinta a lo imaginado, que los libros de ciencia que todavía se imprimen hoy ya se quedaron cortos. Lo que el Webb está viendo en la oscuridad del espacio profundo sugiere que vivimos en un monstruo cósmico mucho más imponente de lo que cualquier mapa estelar previo se atrevió a dibujar. Para que te des una idea del contexto, el consenso que se manejó por muchísimo tiempo decía que nuestra galaxia tenía un diámetro de entre 100.000 y 180.000 años luz. Un número que suena impresionante, claro, pero que se basaba en una visión limitada. El gran problema siempre ha sido el polvo cósmico y la luz de otras estrellas que nos bloquean la vista. Pero aquí es donde el James Webb cambia las reglas del juego. No es nada más una cámara más potente, es una herramienta que detecta luz infrarroja, una frecuencia que tiene la capacidad de atravesar esas cortinas de polvo que nos tapaban la visión del centro y, sobre todo, de las orillas galácticas. El Webb funciona como unos lentes de visión térmica en una noche cerrada, permitiéndonos ver lo que antes era invisible y lo que encontró en las franjas, allá en la mera periferia donde pensábamos que ya no había nada interesante, está cambiando la escala de absolutamente todo. La tesis que manejan ahora los investigadores es que el Webb detectó algo en los límites exteriores que estira nuestra frontera mucho más allá de lo que cualquier telescopio previo pudo confirmar. No somos solo un disco de estrellas dando vueltas, somos parte de una estructura que se extiende hacia el vacío de una forma que apenas estamos empezando a procesar. Lo que creíamos que era el borde resultó ser apenas una parte del camino. Entender dónde estamos parados en la inmensidad de la galaxia es, honestamente, uno de los dolores de cabeza más grandes que los astrónomos han tenido que arrastrar por siglos. No es por falta de ganas o de inteligencia, sino por una cuestión de perspectiva puramente física. Imagínate por un momento que te despiertas de la nada en medio de una fiesta gigantesca, en un salón colosal lleno de gente bailando, nubes de humo de cigarros, luces de neón que te encandilan y una música a todo volumen que te hace vibrar el pecho. Pero hay un detalle, no te dejan moverte de tu silla. Estás ahí, sentado en un rincón, y desde esa única posición te piden que calcules con precisión milimétrica cuántas personas hay en total en el salón, qué tan largo es el edificio, de qué color son las paredes del fondo y qué hay exactamente detrás de la barra que está al otro extremo, la cual está tapada por una multitud que no deja de moverse. Así de complicada es la chamba de mapear la Vía Láctea desde la Tierra. Estamos metidos en uno de los brazos espirales, más o menos a unos 26.000 años luz del centro galáctico, y eso nos da una visión totalmente sesgada y limitada de lo que realmente es nuestra casa. No tenemos esa vista de pájaro privilegiada que tenemos cuando apuntamos nuestros telescopios hacia otras galaxias como Andrómeda o la galaxia del Remolino. De esas vecinas podemos ver su forma completa, sus brazos bien definidos, sus núcleos brillantes
y hasta dónde terminan sus fronteras. Pero de la nuestra, lo único que vemos al mirar al cielo en una noche despejada es esa franja de luz blanquecina y difusa que parece leche derramada y que no es otra cosa que el disco de la galaxia visto de canto, desde adentro. El principal enemigo en toda esta historia, el que nos ha mantenido a ciegas durante generaciones, es el polvo cósmico. Y ojo, no te vayas con la finta de que es como el polvo que se junta debajo de los muebles de tu casa. Estamos hablando de nubes densas y masivas de silicatos, grafito y otros compuestos químicos que flotan entre las estrellas. Estas nubes son verdaderas maestras del disfraz y la ocultación. Son expertas en absorber la luz visible. Si tú intentas mirar hacia el centro galáctico con un telescopio óptico tradicional, por más potente que sea, te vas a topar con una pared negra impenetrable. Es frustrante a más no poder, porque sabemos perfectamente que ahí atrás hay millones de estrellas amontonadas y un agujero negro supermasivo controlando el cotarro. Pero el polvo actúa como una cortina de humo que nos deja en la oscuridad total. Por eso, durante muchísimo tiempo, nuestras mediciones sobre el tamaño real de la galaxia no pasaban de ser conjeturas educadas, intentos de adivinar la forma de una mano, viendo solamente la sombra borrosa que proyecta en una pared lejana. Y como bien sabes, cuando uno adivina entre sombras, el margen de error es gigantesco. Para tratar de romper este bloqueo mental y tecnológico, la comunidad científica tuvo que ponerse muy creativa y buscar trucos para ver lo que a simple vista era invisible. Uno de los métodos más viejos y que más confianza nos ha dado son las famosas estrellas cefeidas. Estas estrellas son algo así como los faros del universo, porque tienen una característica muy peculiar: palpitan. Su brillo sube y baja con una regularidad que parece reloj suizo. Gracias al trabajo pionero de Henrietta Leavitt, a principios del siglo XX, descubrimos que el ritmo de ese parpadeo está directamente relacionado con su brillo real, lo que los astrónomos llaman luminosidad intrínseca. Aquí es donde entra la matemática. Si tú sabes qué tan brillante es realmente una estrella y luego mides qué tan tenue se ve desde tu posición en la Tierra, puedes calcular la distancia exacta a la que se encuentra. Es como ver los faros de un coche a lo lejos en una carretera oscura. Si sabes qué tan potentes son esos focos, puedes calcular a cuántos kilómetros viene el vehículo. Las cefeidas fueron nuestros primeros postes de luz en la negrura del espacio. Sin embargo, tienen un límite bastante molesto. Si la estrella está demasiado lejos o si hay demasiado polvo de por medio, su luz se debilita tanto que nuestros instrumentos ya no pueden captar su pulso con claridad. En las orillas más remotas de la galaxia, donde las estrellas son más viejas, escasas y pequeñas, encontrar una cefeida brillante es como buscar una aguja en un pajar cósmico de proporciones épicas. Luego, a mediados del siglo pasado, llegó la radioastronomía para darnos una mano. Los científicos se dieron cuenta de que, aunque la luz que ven nuestros ojos se bloquea con cualquier cosita, las ondas de radio pasan a través del polvo cósmico como si éste no existiera. Se enfocaron entonces en el hidrógeno neutro, que es básicamente el material más común y abundante en todo el universo. Este gas emite una señal muy específica, conocida como la línea de 21 centímetros. Al rastrear esta señal por todo el cielo, pudimos empezar a dibujar, por fin, los brazos espirales de la Vía Láctea. Fue un avance increíble, casi como si nos hubieran dado un mapa de radar en medio de una tormenta. Pero, de nuevo, había una trampa. La radioastronomía es excelente para decirte dónde hay gas, pero es bastante mala para decirte exactamente a qué distancia está ese gas. Es como escuchar un eco en una cueva profunda. Sabes que hay una pared allá afuera porque el sonido rebota, pero no estás seguro de si la pared está a 100 metros o a 1 kilómetro, porque el sonido hace cosas raras al viajar. Más recientemente, pusimos todas nuestras esperanzas en la misión Gaia
de la Agencia Espacial Europea. Gaia ha sido una absoluta maravilla de la ingeniería, mapeando la posición y el movimiento de más de 1.000 millones de estrellas con una precisión que, la neta, da miedo. Usa un método llamado paralaje, que es básicamente el mismo efecto que notas cuando vas en un coche y ves que los árboles de la orilla se mueven rapidísimo, mientras que las montañas al fondo parecen no moverse nada. Al medir ese cambio mínimo de posición mientras la Tierra orbita alrededor del Sol, podemos triangular la distancia de las estrellas. Pero incluso Gaia, con toda su tecnología de punta, tiene sus límites físicos. A medida que intentamos mirar más allá del vecindario solar y nos acercamos a los bordes exteriores de la Vía Láctea, el ángulo de paralaje se vuelve tan ridículamente pequeño que es casi imposible de medir con certeza. Y volvemos al mismo cuento de siempre. El polvo galáctico sigue siendo una barrera que incluso los mejores sensores ópticos de Gaia no pueden atravesar por completo cuando intentan mirar hacia el lado oscuro o el lado opuesto de la galaxia. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente peliaguda y donde los libros de texto empezaron a flaquear. Medir el centro es difícil, sí, pero medir los bordes, la periferia, es una pesadilla logística de otro nivel. En las orillas de la Vía Láctea, la densidad de estrellas cae de forma drástica. Ya no tienes esos cúmulos brillantes, jóvenes y obvios que te sirven de guía. Lo que te encuentras es una especie de cementerio estelar, con estrellas muy viejas, pequeñas y sumamente tenues que orbitan en una oscuridad casi absoluta. Debido a que están tan lejos del bullicio del centro galáctico, la luz que nos llega de ellas es apenas un susurro, un parpadeo casi imperceptible que se pierde entre el ruido de fondo del universo. Además, hay que entender que en esas zonas externas, la galaxia no termina de forma abrupta, como si fuera el borde de una mesa o el final de una ciudad. Se va desvaneciendo poco a poco, de una manera muy sutil, mezclándose con el espacio intergaláctico y con corrientes de estrellas que han sido arrancadas de otras galaxias enanas que la Vía Láctea se ha ido cenando a lo largo de miles de millones de años. ¿Dónde termina realmente nuestra casa y dónde empieza el vacío absoluto? Esa es la pregunta que ha tenido a los astrónomos rascándose la cabeza y debatiendo en conferencias durante décadas sin llegar a un acuerdo total. Sin una forma de ver a través de esas nubes de polvo y sin la capacidad de detectar esas estrellas ultratenues en los confines más remotos, cualquier mapa que hiciéramos de la Vía Láctea era, en el mejor de los casos, una versión muy incompleta y simplificada de la realidad. Estábamos operando con un mapa que tenía etiquetas de «Aquí hay monstruos» o «Tierra desconocida» en todas las orillas, simplemente porque nuestros ojos y nuestros telescopios no daban para más. Habíamos asumido que nuestra galaxia era de cierto tamaño basándonos en lo que podíamos ver, pero siempre existió esa sospecha incómoda de que nos faltaba ver la imagen completa. Estábamos viendo el jardín delantero y la sala de la casa, pero no teníamos ni idea de qué tan grande era el patio trasero o si la propiedad se extendía kilómetros más allá de la cerca. Y justo cuando pensábamos que ya habíamos llegado al límite de lo que podíamos conocer, apareció el James Webb para demostrarnos que apenas estábamos rascando la superficie. Pero fíjate bien, porque aquí es donde la cosa se pone realmente loca y donde tenemos que romper con esa imagen mental que todos tenemos de la Vía Láctea. Si tú buscas en Google una foto de nuestra galaxia, lo primero que te va a salir es ese disco plano, lleno de brazos espirales hermosos, con un centro brillante y un montón de colores neón. Y sí, eso existe, pero la neta es que ese disco es apenas la punta del iceberg, el barniz de la superficie de algo mucho más complejo y aterradoramente grande. Imagínate que la Vía Láctea es como una ciudad enorme de noche. Lo que nosotros vemos, las luces de los edificios y los faroles de las calles, es el disco galáctico.
Pero esa ciudad no flota en la nada. Está rodeada por una atmósfera invisible, por suburbios oscuros que no tienen luz y por una infraestructura subterránea que mantiene todo funcionando. Esa estructura invisible, ese cascarón que envuelve al disco, es lo que los astrónomos llaman el halo galáctico, y es ahí donde se esconde la verdadera escala de nuestro hogar. Para entender el halo, primero hay que entender que la galaxia no es un objeto sólido, sino un ecosistema en constante cambio. El halo estelar es como una nube gigante y casi esférica que envuelve por completo al disco plano donde nosotros vivimos. Pero a diferencia del disco, donde todo está amontonado y lleno de gas fresco para formar nuevas estrellas, el halo es un lugar solitario, casi un desierto cósmico. Ahí no hay guarderías estelares ni nubes de gas brillantes. Lo que hay son los ancianos de la galaxia. En el halo viven estrellas que son verdaderas reliquias, astros que nacieron hace 13.000 millones de años, casi al principio de los tiempos. Estas estrellas no siguen el ritmo de la música del disco, mientras que nosotros giramos de forma ordenada alrededor del centro galáctico, como si estuviéramos en un carrusel. Las estrellas del halo se mueven de forma caótica, en órbitas súper estiradas que las llevan desde las profundidades del centro hasta los confines más remotos del espacio exterior. Son como abuelos que caminan por donde les da la gana, mientras los jóvenes están todos apretujados en la pista de baile. Pero el halo estelar no solo está hecho de estrellas solitarias, también es el hogar de los cúmulos globulares, que son básicamente pandillas de estrellas, bolas apretadísimas de cientos de miles de soles que orbitan la galaxia como si fueran pequeños satélites. Durante mucho tiempo, pensamos que estos cúmulos marcaban el límite de la Vía Láctea. Decíamos, bueno, si el último cúmulo globular está a 100.000 años luz, pues ahí se acaba la fiesta. Pero estábamos muy equivocados. Lo que pasa es que el halo estelar es apenas la parte visible de una estructura mucho más masiva y misteriosa, el halo de materia oscura. Y aquí es donde la ciencia se pone un poco metafísica, porque estamos hablando de algo que no podemos ver, ni tocar, ni detectar con ninguna cámara convencional, pero que sabemos que está ahí, porque si no estuviera, la galaxia simplemente se desarmaría. La materia oscura es como el pegamento invisible del universo. Imagínate que tienes un ventilador prendido a toda velocidad y le pegas papelitos en las aspas. Si el ventilador gira demasiado rápido, los papelitos saldrían volando, ¿verdad? Pues resulta que las galaxias giran tan rápido que, según las leyes de la física que conocemos, las estrellas de las orillas deberían salir disparadas hacia el vacío intergaláctico. Si se quedan en su lugar es porque hay algo que tiene muchísima gravedad y que las mantiene amarradas. Ese algo es la materia oscura. El halo de materia oscura de la Vía Láctea es una esfera colosal que se extiende muchísimo más allá de donde termina la última estrella que podemos ver. Es el verdadero cuerpo de la galaxia, y nosotros, con nuestro disco brillante y nuestras estrellas jóvenes, somos apenas una pequeña mancha de luz en el centro de esa masa invisible. Históricamente, calcular el tamaño de este halo de materia oscura ha sido una bronca monumental. Como no brilla, no podemos medirlo directamente. Tenemos que usar trucos, como observar cómo se mueven las galaxias pequeñas que orbitan a nuestro alrededor, o cómo la gravedad de la Vía Láctea dobla la luz de objetos que están mucho más lejos. Es como tratar de medir el tamaño de un fantasma viendo cómo se mueve la cortina cuando pasa junto a ella. Antes del James Webb, las estimaciones eran muy variadas y, para ser honestos, bastante tímidas. Sabíamos que el halo era grande, pero no teníamos idea de qué tan lejos llegaban sus garras gravitacionales. Lo que hace que el concepto del halo sea tan fascinante es que es una especie de registro fósil. Muchas de las estrellas y de las corrientes de gas que encontramos en el halo no nacieron en la Vía Láctea. Son los restos de otras galaxias más pequeñas que nuestra galaxia se fue cenando
a lo largo de eones. La Vía Láctea es una especie de caníbal cósmico. A medida que otras galaxias enanas se acercaban demasiado, la gravedad de nuestra casa las despedazaba, estirándolas como si fueran chicle hasta convertirlas en corrientes de estrellas que ahora forman parte del halo. Por eso, estudiar el halo no es solo una cuestión de medir distancias, es arqueología galáctica. Es tratar de reconstruir la historia de cómo llegamos a ser el monstruo que somos hoy. Pero aquí está el detalle que nos voló la cabeza. Siempre pensamos que este halo, tanto el de estrellas como el de materia oscura, se iba haciendo más y más ralo hasta desaparecer por completo en el vacío entre galaxias. Teníamos una idea de dónde estaba la frontera, ese muro invisible donde la influencia de la Vía Láctea se terminaba. Sin embargo, los datos que han estado saliendo recientemente sugieren que esa frontera está mucho, pero mucho más lejos de lo que decían los libros. Estamos hablando de que la escala real de la galaxia podría ser el doble o el triple de lo que pensábamos. Y no es que la galaxia haya crecido de repente, es que por fin tenemos un telescopio lo suficientemente sensible como para ver los últimos rastros de materia en las orillas más olvidadas del espacio. El James Webb ha empezado a detectar estrellas individuales en estas zonas donde antes solo veíamos oscuridad total. Y no son estrellas cualquiera, son astros que están tan lejos que técnicamente están en una especie de tierra de nadie. Si estas estrellas siguen ligadas a nosotros, significa que el halo de la Vía Láctea es una estructura mucho más vasta y dominante de lo que jamás nos atrevimos a soñar. Esto cambia todo, porque si el halo es más grande, significa que hay mucha más materia oscura de la que calculamos. Y si hay más materia oscura, la Vía Láctea es mucho más pesada. Es como si de repente descubrieras que tu vecino, que pensabas que era un tipo normal, en realidad pesa 10 toneladas y tiene una fuerza gravitacional que afecta a toda la cuadra. Esta nueva escala nos obliga a replantearnos cómo interactuamos con nuestros vecinos. Ya no somos una isla aislada en el espacio. Con este halo expandido, la Vía Láctea se parece más a una red que se extiende por millones de años luz, tocando y afectando a otras galaxias mucho antes de lo que creíamos posible. Estamos descubriendo que vivimos en una estructura que desafía nuestra capacidad de comprensión visual. El disco espiral, ese que sale en las fotos y que nos parece tan inmenso, es apenas el corazón de un organismo gigantesco, cuyas extremidades invisibles llegan a profundidades del vacío que apenas estamos empezando a mapear. El James Webb nos está quitando la venda de los ojos y nos está enseñando que nuestra casa no termina donde termina la luz, sino donde termina la gravedad. Y ese límite, amigos míos, está resultando ser una distancia que marea de solo pensarla. Estamos empezando a ver la verdadera arquitectura del universo, y resulta que la Vía Láctea es uno de sus pilares más masivos y extensos, un gigante silencioso que se extiende por la oscuridad mucho más allá de lo que cualquier astrónomo del siglo pasado hubiera creído posible. Llegamos entonces al meollo del asunto, al momento en que la teoría se topa de frente con la cruda y fascinante realidad de los datos. Porque, vamos a ser honestos, una cosa es que los científicos se sienten a echar números en un pizarrón y digan que la galaxia debería ser más grande, y otra muy distinta es tener la prueba irrefutable frente a los ojos. Y esa prueba tiene nombre y apellido: el telescopio espacial James Webb. Lo que este aparato ha logrado ver en lo que llevamos de su misión no es solo una actualización de software para la astronomía. Es, literalmente, como si nos hubieran cambiado las córneas por unas de superhéroe. El Webb no se anda con chiquitas, mientras que otros telescopios se quedaban ciegos al intentar mirar a través de las nubes de polvo o al tratar de captar luces demasiado débiles. El Webb utiliza su visión infrarroja para detectar el calor residual y la luz cansada de estrellas que han estado ahí, en el olvido,
desde que el universo era un bebé. Lo que el Webb hizo fue apuntar sus instrumentos, específicamente la NIRCam, su cámara de infrarrojo cercano, hacia regiones del cielo que antes considerábamos vacías o que simplemente estaban en la periferia extrema de nuestra galaxia. Y lo que encontró ahí dejó a la comunidad científica con la boca abierta. En esas zonas de oscuridad absoluta, donde se suponía que la influencia de la Vía Láctea ya se había desvanecido hace mucho, el Webb detectó estrellas, pero no cualquier tipo de estrellas. Encontró estrellas individuales, viejas y solitarias, flotando a distancias que desafían toda lógica previa. Estamos hablando de astros que se encuentran a casi 1 millón de años luz del centro galáctico. Piénsalo un segundo. Si antes decíamos que el diámetro de la galaxia era de unos 180.000 años luz, y ahora resulta que encontramos vecinos a 1 millón de años luz, la escala de nuestra casa acaba de explotar. Estas estrellas que el Webb ha logrado identificar son, en su mayoría, del tipo RR Lyrae. Para los cuates, estas estrellas son como las velas estándar del cosmos. Tienen una propiedad bien especial. Su brillo cambia de una manera tan predecible que, si logras ver una, puedes saber exactamente a qué distancia está. Son como los hitos kilométricos en una carretera infinita. El problema es que, a esas distancias tan brutales, su luz es tan tenue que para cualquier otro telescopio eran simplemente invisibles. Se perdían en el ruido de fondo o se confundían con galaxias lejanas. Pero el Webb tiene una sensibilidad tan salvaje que puede distinguir una de estas estrellas individuales a una distancia que marea. Al mapear estas estrellas RR Lyrae en los confines del halo, los astrónomos se dieron cuenta de que la frontera de la Vía Láctea no es una línea delgada, sino una estructura que se estira y se estira hasta casi tocar la mitad del camino hacia la galaxia de Andrómeda. Pero, ¿por qué es tan importante haber encontrado estas estrellas tan lejos? La neta, no es solo por el récord de distancia. Es porque esas estrellas no están ahí por accidente. Si una estrella está a 1 millón de años luz de nosotros y todavía se mueve siguiendo la danza gravitacional de la Vía Láctea, significa que la galaxia, como entidad física y gravitatoria, llega hasta allá. Es como si descubrieras que el patio de tu casa no termina en la barda que pusiste, sino que el terreno legalmente te pertenece hasta 3 colonias más allá. El Webb nos está diciendo que la Vía Láctea es un gigante que ocupa un espacio muchísimo mayor en el grupo local de galaxias de lo que nos habíamos atrevido a dibujar en los mapas. Y aquí viene lo más interesante del asunto. El Webb no solo encontró estrellas solitarias, sino que también ha empezado a revelar cúmulos estelares y corrientes de gas que están atrapados en esta periferia expandida. Imagínate que el espacio entre galaxias no es un vacío total, sino que está lleno de estos restos que la Vía Láctea mantiene bajo su control. Al observar estas estructuras, los científicos se dieron cuenta de que el halo galáctico es mucho más denso y complejo de lo que indicaban las simulaciones por computadora. Es como si hubiéramos estado viendo un árbol pensando que solo eran las ramas que alcanzábamos a tocar. Y de repente, el Webb nos muestra que las raíces se extienden por debajo de toda la ciudad. Este descubrimiento rompe con el modelo tradicional de la galaxia promedio. Siempre nos vendieron la idea de que la Vía Láctea era una galaxia espiral del montón, una más entre miles de millones. Pero con estos nuevos datos de escala, estamos empezando a ver que somos más bien un peso pesado, un monstruo que ha crecido de manera desproporcionada. La capacidad del Webb para ver estas estrellas tan débiles y lejanas nos permite entender que la historia del crecimiento de nuestra galaxia fue mucho más agresiva. Esas estrellas en el borde exterior son, muy probablemente, los restos de galaxias enanas que la Vía Láctea despedazó y absorbió hace miles de millones de años. El hecho de que esos restos estén tan lejos nos dice que la esfera de influencia de nuestra galaxia es colosal. Otro punto que está dejando a todos locos es la nitidez de los datos. Antes,
Cuando usábamos otros telescopios, veíamos una mancha y teníamos que usar mucha estadística para suponer qué era. Con el James Webb, los astrónomos están viendo puntos definidos. Pueden analizar la composición química de esas estrellas en la periferia. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más densa. Muchas de estas estrellas lejanas tienen una composición química muy pobre en metales, lo que confirma que son de las primeritas estrellas que se formaron en el universo. Verlas ahí, en el borde de nuestra galaxia, es como tener un museo arqueológico flotando en la frontera. Nos están contando la historia de cómo se empezó a armar la Vía Láctea desde los ladrillos más básicos. La verdadera revelación del Webb es que nos ha quitado la limitación de la ceguera por polvo. Al poder ver en el infrarrojo, el telescopio ha podido mirar a través del disco galáctico y observar lo que hay del otro lado, en las regiones que antes eran un misterio total. Al combinar lo que ve en el norte galáctico con lo que ve en el sur, se ha podido triangular esta nueva escala de 1.000.000 de años luz. Es un cambio de paradigma total. Ya no podemos hablar de la Vía Láctea como ese disco de 100.000 años luz que nos enseñaron en la primaria. Ahora tenemos que visualizarla como una esfera gigantesca, un halo colosal de materia, estrellas y gas que domina su entorno de una manera casi absoluta. Este hallazgo también plantea preguntas bien interesantes sobre la materia oscura, pero eso es harina de otro costal, que se conecta directamente con el peso de la galaxia. Por ahora, lo que hay que digerir es que el James Webb ha redibujado el mapa. Lo que antes era espacio profundo o vacío intergaláctico, ahora resulta que es parte de nuestra casa. Estamos viviendo en una estructura que es, por lo menos, 5 veces más grande de lo que creíamos hace apenas una década. Y no es que hayamos crecido de repente, es que por fin tenemos el instrumento que no se deja engañar por la distancia ni por la oscuridad. La neta, es un momento increíble para la astronomía, porque estamos dándonos cuenta de que no conocemos ni la mitad de la propiedad donde vivimos. El Webb apenas está empezando a rascar la superficie de este nuevo territorio, y cada estrella que encuentra en esa frontera lejana es un recordatorio de que el universo siempre tiene una escala mucho más ambiciosa que nuestra imaginación. Estamos redescubriendo la Vía Láctea, y resulta que somos mucho más imponentes de lo que jamás sospechamos. La frontera se ha movido, y con ella, toda nuestra comprensión de lo que significa ser parte de este sistema galáctico. La Vía Láctea no es solo una espiral bonita en el cielo, es un imperio gravitacional que se extiende por el vacío, reclamando estrellas a distancias que antes nos parecían imposibles. Y el James Webb es el único que tiene la llave para abrir esa puerta y dejarnos ver la verdadera magnitud del lugar al que llamamos hogar. Pero aquí la cosa se pone todavía más densa, porque en el gran esquema del cosmos, el tamaño por sí solo es un dato de trivia, una cifra para impresionar en las fiestas. Lo que de verdad importa, lo que dicta el destino de todo lo que existe, es la masa. La masa es el poder, es la moneda de cambio del universo. Y es que, la neta, no puedes hablar de una escala mayor sin hablar de un ajuste de cuentas gravitacional. Si el James Webb nos está diciendo que la Vía Láctea se extiende muchísimo más allá de lo que creíamos, lo que en realidad nos está gritando al oído es que nuestra galaxia es mucho más pesada, más masiva y más poderosa de lo que cualquier modelo matemático se atrevió a predecir. Es como si de repente descubrieras que ese camión que veías a lo lejos no es de plástico, sino que está hecho de plomo sólido. Su impacto en todo lo que le rodea cambia por completo. Para entender esto, hay que pensar en la gravedad como una correa invisible. Imagínate que tienes a un perro amarrado con una cuerda y lo estás haciendo girar a tu alrededor. Si el perro está muy lejos y gira muy rápido, tú tienes que hacer muchísima fuerza con los brazos para que no se te escape y salga volando por el jardín. En la astronomía pasa exactamente lo mismo.
Esas estrellas que el Webb encontró a 1 millón de años luz no están ahí nada más flotando por su cuenta. Están amarradas a la Vía Láctea por la gravedad. Si esas estrellas, que están a una distancia que marea, siguen dando vueltas alrededor de nuestro centro galáctico en lugar de salir disparadas hacia el vacío intergaláctico, significa que algo las está jalando con una fuerza descomunal. Y ese algo es la masa total de nuestra galaxia. Aquí es donde los astrónomos sacan la calculadora y se les empieza a calentar la cabeza. Según las leyes de la física que nos heredó Newton y que luego pulió Einstein, la velocidad a la que una estrella orbita depende de cuánta masa hay encerrada dentro de su órbita. Si encuentras estrellas muy lejanas, moviéndose a velocidades considerables, la única explicación lógica es que hay una cantidad de materia brutal entre nosotros y ellas. El problema, y aquí es donde la puerca tuerce el rabo, es que cuando sumamos toda la masa de las estrellas que podemos ver, de todo el gas, de todo el polvo y hasta de los agujeros negros, la cuenta simplemente no sale. Nos falta un titipuchal de masa. La materia visible es apenas una fracción ridícula del total. Lo que mantiene a esas estrellas lejanas bajo nuestro control no es la luz que vemos, sino la oscuridad que no vemos, la materia oscura. Al confirmar que la Vía Láctea es más grande en extensión, el James Webb nos obliga a recalcular el volumen de nuestro halo de materia oscura. Y como el volumen crece de forma cúbica, un pequeño aumento en el radio de la galaxia significa un aumento monstruoso en la masa total. Estamos pasando de considerar a la Vía Láctea como una galaxia de peso medio a verla como un verdadero peso pesado, un titán del grupo local. Esta nueva masa recalculada cambia la dinámica de todo nuestro vecindario cósmico. La gravedad es como un imán gigante. Si nuestra galaxia es más masiva, su jalón gravitacional llega mucho más lejos y afecta a muchas más galaxias enanas de las que pensábamos. La neta, esto de la masa es un concepto que a veces nos cuesta trabajo digerir porque no es algo que podamos ver directamente. Pero piénsalo así, la Vía Láctea es como un remolino gigante en un río. Si el remolino es pequeño, solo atrapa las hojitas que pasan cerca. Pero si el remolino es masivo y profundo, su influencia se siente metros atrás, jalando todo lo que se atreva a acercarse. Lo que el Webb ha revelado es que nuestro remolino es mucho más profundo de lo que indicaban los mapas. Esas estrellas viejas y solitarias en la periferia son las hojitas que nos confirman que el remolino de la Vía Láctea llega hasta los confines más remotos. Este descubrimiento tiene a los científicos en una especie de crisis existencial positiva. Si la Vía Láctea tiene tanta masa, ¿de dónde salió toda esa materia oscura? ¿Cómo fue que logramos acumular tanto peso sin que nos diéramos cuenta? La respuesta corta es que no lo sabemos del todo, pero los datos del Webb están dando pistas clave. Al observar cómo se mueven estas estrellas externas, los astrónomos pueden mapear la forma del halo de materia oscura. No es una esfera perfecta, parece que está un poco chueca o estirada, lo que sugiere que nuestra galaxia todavía está en proceso de digerir otras galaxias más pequeñas que se comió en el pasado. Cada una de esas cenas cósmicas le fue añadiendo masa a nuestro halo, como si estuviéramos coleccionando piezas de un rompecabezas gigante que apenas estamos empezando a armar. Además, el hecho de ser más masivos significa que nuestra velocidad de escape es mucho mayor. Para que algo salga de la Vía Láctea, necesita muchísima más energía de la que pensábamos. Esto convierte a nuestra galaxia en una especie de trampa gravitacional, de la que es casi imposible escapar. Cualquier cosa que se acerque demasiado a nuestro halo expandido está condenada a terminar formando parte de nosotros. Somos un imperio que no deja de crecer, y la masa es nuestra principal herramienta de conquista. Pero no creas que esto es solo una cuestión de quién es más fuerte. Recalcular la masa de la Vía Láctea
tiene implicaciones directas en cómo entendemos la expansión del universo. Nosotros usamos el movimiento de las galaxias cercanas para medir qué tan rápido se está estirando el cosmos. Si nos equivocamos en la masa de nuestra propia casa, todos nuestros cálculos sobre el resto del universo podrían tener un pequeño error que se va acumulando. El James Webb, al darnos una medida más precisa de nuestra propia pesadez, nos está ayudando a calibrar la regla con la que medimos todo lo demás. Es como si finalmente hubiéramos ajustado la báscula de la cocina. Ahora todas las recetas que hagamos van a salir mucho mejor. Lo que más le vuela la barda a los investigadores es que esta masa extra no está concentrada en el centro, donde están todas las luces y la acción. Está distribuida en esa oscuridad inmensa que el Webb está empezando a iluminar con sus datos. Estamos descubriendo que la verdadera esencia de la Vía Láctea no es lo que brilla, sino lo que pesa. Somos una estructura dominada por lo invisible. El disco de estrellas donde vivimos es solo el adorno en el cofre de un tesoro mucho más grande y masivo, que se extiende por el vacío. Al final del día, lo que el James Webb está haciendo es ponernos en nuestro lugar. Nos está enseñando que vivimos en una galaxia que es una fuerza de la naturaleza, a una escala que apenas podemos procesar. No somos un habitante discreto del universo. Somos un jugador mayor, un gigante que dobla el espacio-tiempo a su alrededor con una autoridad que no conocíamos. Esta nueva escala de masa nos obliga a mirar al cielo con un respeto renovado. Cada vez que mires a las estrellas, recuerda que lo que estás viendo es solo la espuma en la superficie de un océano de gravedad profundo y oscuro que se extiende por millones de años luz. La Vía Láctea es mucho más que un montón de soles dando vueltas. Es un coloso invisible que apenas estamos empezando a pesar, y los resultados nos están diciendo que somos mucho, pero mucho más imponentes de lo que jamás soñamos. Estamos ante un cambio de paradigma donde la luz nos dio la forma, pero el James Webb nos está dando la verdadera sustancia, revelando que nuestra casa es un titán que domina su rincón del universo con una mano de hierro gravitacional. Esta revelación sobre la verdadera masa y el tamaño colosal de nuestra Vía Láctea no es un hecho aislado, algo que podamos entender mirando únicamente hacia adentro. Para terminar de armar este rompecabezas, tenemos que hacer lo que el James Webb hace mejor: mirar hacia atrás, hacia el mismísimo amanecer del tiempo. Y es que, la neta, lo que este telescopio está encontrando en el universo primitivo está dejando a los cosmólogos con un ojo cuadrado y el otro también. Resulta que hay una conexión directa y fascinante entre esas galaxias monstruosas que el Webb está viendo a miles de millones de años luz de distancia y la escala masiva que acabamos de descubrir en nuestra propia casa. Es como si de repente encontraras fotos de tus antepasados y te dieras cuenta de que todos eran gigantes. Entonces, ya no te sorprende tanto que tú midas 2 metros. Cuando el James Webb apuntó sus espejos hacia lo que llamamos el campo profundo, esa zona del espacio que parece vacía, pero que está retacada de joyas cósmicas, lo que vio fue un cubetazo de agua fría para las teorías establecidas. Según los modelos que veníamos manejando desde hace décadas, las galaxias en el universo joven deberían ser pequeñas, deformes y bastante caóticas. La idea era que las galaxias crecían como nosotros. Primero eres un bebé, luego un niño, y te toma un buen de tiempo llegar a ser un adulto formado. En términos galácticos, se pensaba que las pequeñas nubes de gas se iban juntando poco a poco, chocando entre sí a lo largo de miles de millones de años, hasta formar estructuras grandes y organizadas como la Vía Láctea. Pero el Webb llegó a decir: quítense que ahí les voy. En sus primeras imágenes de las galaxias más lejanas, aquellas que existieron apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, encontró moles galácticas que no deberían estar ahí. Son galaxias masivas, brillantes y perfectamente formadas que aparecieron en una época en la que, según los libros, el universo apenas estaba
calentando motores. Los científicos las han bautizado como las Universe Breakers o las rompedoras del universo, porque su simple existencia desafía las leyes de la cosmología que dábamos por sentadas. Es como si fueras a un jardín de niños y te encontraras a un morro de 6 años con barba, traje y un doctorado en física cuántica. Simplemente no cuadra con el tiempo que ha pasado. Ahora te preguntarás, ¿y a mí qué me importa lo que pase allá en el fin del mundo si estamos hablando de la Vía Láctea? Pues importa muchísimo, porque esa rapidez con la que crecieron las primeras galaxias es la clave para entender por qué la nuestra es tan condenadamente grande. Si el universo fue capaz de crear monstruos galácticos casi desde el principio, significa que el proceso de crecimiento no es tan lento ni tan paso a pasito como creíamos. Esto sugiere que la Vía Láctea no es el resultado de una acumulación perezosa de materia a lo largo de 13.000 millones de años, sino que probablemente ya era un peso pesado desde sus etapas más tempranas. Esta conexión nos lleva de vuelta a esas estrellas viejísimas que el Webb encontró en el halo expandido de nuestra galaxia. Esas estrellas son fósiles vivientes de esa época de gigantes. Al observar la escala real de nuestra galaxia hoy, nos damos cuenta de que los cimientos sobre los que se construyó la Vía Láctea fueron mucho más masivos de lo que imaginamos. No somos una galaxia que se hizo grande por pura suerte. Somos una galaxia que nació de una de esas semillas supermasivas que el Webb está detectando en el universo primitivo. La escala que vemos hoy es el reflejo de una infancia cósmica mucho más intensa y acelerada. Esto cambia por completo la narrativa de nuestra historia. Antes nos veíamos como una galaxia que tuvo una vida tranquila, creciendo de forma constante y moderada. Pero con los datos del Webb, la historia se parece más a la de un depredador alfa que dominó su entorno desde el primer día. Las galaxias gigantescas que el Webb ve en el pasado son el espejo de lo que la Vía Láctea fue, o de lo que pudo haber sido en sus inicios. Si aquellas galaxias crecieron tan rápido, es muy probable que la nuestra también lo hiciera, lo que explicaría por qué tenemos un halo de materia oscura tan vasto y una masa total que se sale de las tablas. Imagínate el impacto de esto en la comunidad científica. Es una bronca monumental porque significa que algo fundamental nos falta por entender sobre la materia oscura y cómo ésta se aglutina para formar galaxias. Si la materia oscura es la que manda, entonces en el universo primitivo tuvo que haber trabajado a marchas forzadas para juntar tanta masa en tan poco tiempo. Y esa misma materia oscura es la que hoy rodea a la Vía Láctea, en esa escala de 1 millón de años luz que el Webb acaba de confirmar. Todo está conectado. El tamaño de nuestra casa hoy es la prueba de que el universo primitivo fue un lugar mucho más eficiente y agresivo para crear masa de lo que jamás sospechamos. Además, esto nos hace replantearnos nuestra posición en el cosmos. Si la Vía Láctea es una de esas galaxias que creció rápido y se hizo gigante pronto, entonces no somos una excepción a la regla, sino un ejemplo perfecto de cómo funcionan las galaxias más exitosas del universo. El Webb nos está permitiendo ver el video del pasado para entender la foto del presente. Al comparar nuestra galaxia con esas moles lejanas, nos damos cuenta de que la escala de la Vía Láctea no es un error de medición ni una anomalía. Es el resultado lógico de un universo que sabe cómo fabricar gigantes desde el segundo uno. Lo que está pasando es que estamos reescribiendo la biografía de nuestra galaxia. Ya no somos un habitante promedio en un barrio tranquilo. Somos los descendientes de una estirpe de titanes cósmicos. La escala masiva que el Webb ha revelado en nuestra periferia es la herencia de un pasado glorioso y turbulento que compartimos con esas galaxias lejanas que aparecen en las fotos del Deep Field. Es como si el telescopio hubiera hecho una prueba de ADN cósmico y los resultados dijeran que somos parientes directos de los monstruos más grandes del universo joven. Esta nueva perspectiva también nos ayuda a entender
¿Por qué la Vía Láctea tiene esa capacidad de retener a tantas estrellas a distancias tan brutales? Si venimos de una semilla tan masiva, nuestra garra gravitacional siempre ha sido poderosa. No es algo que hayamos desarrollado apenas ayer. Es una característica intrínseca de nuestra galaxia desde que se formó en el caos del amanecer cósmico. El Webb nos está enseñando que para entender el tamaño de nuestra sala, tenemos que entender cómo se pusieron los primeros ladrillos del edificio entero. La neta, es un momento bien emocionante, porque estamos viendo cómo dos campos de la astronomía, que antes iban por caminos separados, el estudio de nuestra galaxia y el estudio del universo primitivo, se están dando la mano. La escala de la Vía Láctea es la pieza que faltaba para confirmar que las teorías sobre el crecimiento galáctico necesitan una cirugía mayor. Estamos descubriendo que el universo no pierde el tiempo y que la Vía Láctea es el testimonio viviente de esa eficiencia brutal. Así que, cuando veas esas imágenes del Webb llenas de puntitos de colores que son galaxias a distancias inimaginables, no pienses que son algo ajeno a nosotros. En realidad, estás viendo el álbum de fotos de nuestra infancia. Estás viendo las condiciones que permitieron que hoy vivamos en una galaxia de una escala tan imponente que apenas estamos empezando a comprender. El Webb no solo nos reveló que somos más grandes, nos reveló que siempre tuvimos el potencial de serlo, porque venimos de una época donde ser un gigante era la norma, no la excepción. La verdadera escala de la Vía Láctea es, en última instancia, el eco de un pasado donde el universo decidió crear algo verdaderamente masivo, y nosotros somos el resultado de ese capricho cósmico que ha perdurado por más de 13.000 millones de años. Toda esta nueva información sobre lo masiva y extensa que es nuestra galaxia no se queda en un simple dato curioso para los libros de texto, sino que tiene una consecuencia directa y, la neta, bastante impactante en nuestro futuro a largo plazo. Porque si ya establecimos que la Vía Láctea es un gigante con un radio de influencia que llega hasta el 1.000.000 de años luz, tenemos que voltear a ver a nuestro vecino más cercano y posiblemente nuestro rival más formidable, la galaxia de Andrómeda. Durante décadas nos han contado la historia de que Andrómeda y la Vía Láctea están en una trayectoria de colisión, pero que ese evento es algo tan lejano que no debería quitarnos el sueño. Sin embargo, con los nuevos datos del James Webb sobre la verdadera escala de nuestro halo galáctico, esa colisión ya no se ve como un evento del futuro remoto, sino como algo que, de cierta forma, ya está empezando a suceder justo ahora, frente a nuestras narices. Para poner las cosas en perspectiva, Andrómeda está a unos 2,5 millones de años luz de nosotros. En términos astronómicos, eso es como si tu vecino viviera en la casa de al lado. Siempre hemos visto a Andrómeda como esa espiral perfecta, un poco más grande que la nuestra, que se nos viene encima a una velocidad de unos 110 kilómetros por segundo. Pero aquí es donde la escala que reveló el Webb cambia la jugada por completo. Si el halo de la Vía Láctea se extiende a 1.000.000 de años luz en una dirección, y asumimos que Andrómeda, que es igual o más masiva que nosotros, tiene un halo de tamaño similar, entonces la cuenta es muy sencilla y bastante escalofriante. Si sumas 1.000.000 de años luz de nuestro lado y otro 1.000.000 o más del lado de ellos, te das cuenta de que el espacio vacío entre las dos galaxias casi ha desaparecido. Lo que el James Webb nos está sugiriendo es que los halos de las dos galaxias ya podrían estar rozándose, o incluso entrelazándose en una danza gravitacional invisible. No es que las estrellas estén chocando todavía, porque las estrellas son puntos diminutos en un vacío inmenso, pero las atmósferas galácticas, ese gas tenue y esa materia oscura que forman el halo, ya están empezando a interactuar. Esto cambia totalmente la narrativa de la colisión. Ya no es que estemos esperando a que dos barcos choquen en el océano, es que las estelas de esos barcos ya se cruzaron
y el agua ya está empezando a agitarse. Estamos viviendo en los primeros segundos, en cámara súper lenta, de la fusión más grande de nuestra historia cósmica. Y aquí entra de nuevo el tema de la masa que discutíamos antes. Si la Vía Láctea es mucho más pesada de lo que pensábamos, significa que el tirón gravitacional entre nosotros y Andrómeda es mucho más fuerte. La gravedad no perdona y no sabe esperar. Al ser dos monstruos mucho más masivos, la aceleración con la que nos buscamos es mayor. Esto podría significar que el encuentro final, ese momento en que los discos de estrellas empiecen a despedazarse y a mezclarse, podría ocurrir antes de lo que decían las estimaciones previas. No es que vaya a pasar mañana. Seguimos hablando de miles de millones de años, pero la urgencia cósmica ha subido de nivel. Estamos cayendo el uno hacia el otro con una fuerza que apenas estamos empezando a medir con precisión gracias a la sensibilidad del Webb. Imagínate lo que esto significa para el medio interestelar. Cuando dos halos de este tamaño empiezan a tocarse, el gas se comprime, las temperaturas cambian y la dinámica de cómo se forman las estrellas puede verse alterada incluso antes de que las galaxias se toquen físicamente. El Webb, con su capacidad para ver el gas frío y el polvo en el infrarrojo, está empezando a darnos pistas de que el espacio entre la Vía Láctea y Andrómeda no es un vacío muerto, sino una zona de interacción activa. Estamos descubriendo corrientes de gas y estrellas huérfanas que podrían estar siendo jaladas de una galaxia a otra en este preciso momento. Es un intercambio de materia que antes era invisible para nosotros y que ahora, con esta nueva escala, se vuelve una pieza clave para entender nuestro destino. Además, hay que considerar a los espectadores de este choque de titanes. Alrededor de la Vía Láctea y de Andrómeda hay un montón de galaxias enanas, como las nubes de Magallanes o la galaxia del Triángulo. Si nosotros somos más grandes y masivos, y Andrómeda también, estas galaxias pequeñas están atrapadas en un juego de tira y afloja gravitacional mucho más violento. El James Webb ha observado cómo algunas de estas galaxias satélites están siendo deformadas por la presencia de estos dos gigantes que se acercan. Es como si dos luchadores de sumo se estuvieran preparando para chocar en el centro del ring y todos los que están alrededor ya estuvieran sintiendo el temblor del suelo. La fusión de la Vía Láctea y Andrómeda dará como resultado una nueva entidad que los astrónomos, con un poco de humor, han bautizado como Lactómeda o Milcomeda. Será una galaxia elíptica gigante, un monstruo de luz y estrellas que dominará por completo nuestro rincón del universo. Pero lo que el Webb nos está enseñando es que el proceso de creación de Lactómeda no es un evento futuro, es un proceso presente. Al revelar que somos mucho más grandes de lo que creíamos, el Webb ha borrado la frontera que nos separaba de nuestro vecino. Ya no somos dos islas separadas por un océano. Somos dos continentes que ya están empezando a formar puentes de tierra por debajo del agua. Esta nueva perspectiva nos da una sensación de escala que es difícil de procesar. Pensar que nuestra galaxia tiene brazos gravitacionales que ya están tocando a otra galaxia a millones de kilómetros de distancia es algo que te vuela la cabeza. Nos hace sentir más conectados con el resto del universo, pero también nos recuerda que vivimos en un sistema dinámico y, en última instancia, transitorio. La Vía Láctea, tal como la conocemos hoy, con sus brazos espirales bien definidos y su forma elegante, tiene los días contados porque es demasiado grande y demasiado masiva para quedarse quieta. Su propia escala es la que la condena a fusionarse con Andrómeda. El impacto de este descubrimiento en la astrofísica es brutal. Obliga a los científicos a rehacer todas las simulaciones de la colisión. Si metes más masa y más tamaño en la computadora, el resultado es una danza mucho más caótica y rápida. El Webb está proporcionando los datos de entrada para esas nuevas simulaciones, mostrándonos dónde están exactamente los límites de nuestra influencia. Al encontrar esas estrellas en la periferia extrema, el Webb
ha marcado el punto de contacto inicial de esta colisión. Esos astros solitarios a 1 millón de años luz son los primeros soldados en llegar al frente de batalla. Al final, la historia que el James Webb nos está contando sobre Andrómeda y nosotros es una historia de unión inevitable. Nos está diciendo que el universo no es un lugar de objetos aislados, sino de estructuras masivas que se solapan y se influyen mutuamente mucho antes de lo que nuestros ojos humanos pueden percibir. La verdadera escala de la Vía Láctea es el preludio de su transformación. Estamos dejando de ser una galaxia solitaria para convertirnos en parte de algo mucho más grande, y el Webb nos ha dado el asiento de primera fila para ver cómo empieza ese abrazo cósmico. La colisión no es un desastre que viene en camino, es la evolución natural de dos gigantes que son simplemente demasiado grandes para ignorarse el uno al otro en la inmensidad del vacío. Estamos viendo el amanecer de una nueva era galáctica, y resulta que ya estamos con un pie adentro de ella. Entonces, después de todo este viaje por la oscuridad y los límites de lo que creíamos conocer, llegamos a una conclusión que, la neta, es difícil de digerir de un solo golpe. Tenemos que reescribir los libros de astronomía desde la primera página. No es una exageración ni ganas de sonar alarmista. Es la realidad científica que nos está cayendo encima. Durante décadas, nos sentimos muy cómodos con la idea de que vivíamos en una galaxia normalita, una espiral bonita, pero promedio, perdida en un rincón cualquiera del universo. Pero los datos que el James Webb ha puesto sobre la mesa nos obligan a mirarnos al espejo y aceptar que no somos lo que pensábamos. No somos un habitante discreto del cosmos. Somos un monstruo, un titán gravitacional que domina su entorno con una fuerza que apenas estamos empezando a dimensionar. Este cambio de paradigma es monumental porque afecta todo el andamiaje de la astrofísica moderna. Si la escala de la Vía Láctea es tan masiva como sugieren estas nuevas detecciones de estrellas a 1 millón de años luz, entonces todas las simulaciones que hemos hecho sobre cómo se forman y evolucionan las galaxias tienen un error de base. Es como si hubieras estado tratando de resolver un rompecabezas de 1000 piezas, pero de repente te das cuenta de que la caja en realidad tiene 5000 y que la mitad de ellas son invisibles. Los científicos ahora tienen la tarea titánica de recalcularlo todo, desde la cantidad de materia oscura que hay en nuestro vecindario hasta la velocidad a la que se expande el universo local. La Vía Láctea ya no es solo nuestro hogar, es el laboratorio más grande y complejo que tenemos para entender las leyes fundamentales de la física. Y fíjate que lo más interesante es que este descubrimiento nos quita ese complejo de insignificancia que a veces nos pega cuando pensamos en el espacio. Sí, el universo es vasto y nosotros somos diminutos, pero resulta que nuestra casa es uno de los pesos pesados del grupo local. Ya no podemos decir que somos una galaxia del montón. Somos un monstruo cósmico que ha crecido de manera agresiva, que ha devorado galaxias vecinas y que ha extendido sus garras de materia oscura mucho más allá de lo que cualquier astrónomo del siglo XX se atrevió a soñar. Esta nueva escala nos da una posición de poder en el mapa galáctico. Somos el ancla gravitacional de nuestro rincón del universo, y eso cambia por completo la forma en que entendemos nuestra relación con las galaxias satélites y con la gran Andrómeda. Pero, ¿qué sigue ahora? Porque el James Webb no ha terminado ni de lejos. Lo que viene es una fase de observación todavía más detallada. Los astrónomos van a empezar a usar estos datos para cazar más de esas estrellas solitarias en la periferia extrema. Quieren ver si hay una estructura todavía más grande, algo que llaman el límite de Virial, que es básicamente el punto donde la gravedad de la Vía Láctea finalmente se rinde ante la gravedad de otras galaxias. Con la sensibilidad del Webb, ahora es posible buscar corrientes estelares que son tan tenues que antes eran indistinguibles del vacío. Estamos a punto de crear el mapa más preciso y extenso que jamás haya existido de nuestra galaxia. Un mapa que no se mide en kilómetros,
sino en la danza invisible de la materia oscura y la luz infrarroja. Además, este hallazgo abre la puerta a nuevas preguntas sobre la naturaleza de la materia oscura. Si nuestra galaxia es tan masiva, significa que hay mucho más de este material misterioso de lo que pensábamos. Esto le da una urgencia renovada a los experimentos que intentan detectar partículas de materia oscura aquí en la Tierra y en el espacio. Estamos viviendo una época en la que la astronomía de observación, gracias al web, le está metiendo presión a la física teórica. Los teóricos ahora tienen que explicar cómo es que una galaxia puede llegar a tener esta escala sin despedazarse o sin haber colapsado de forma distinta en el pasado. Es un momento de crisis creativa en la ciencia, y de esas crisis es de donde salen los descubrimientos que cambian la historia. La neta, es fascinante pensar que tuvimos que mandar un telescopio a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra para poder ver lo que teníamos aquí mismo, rodeándonos. Es la ironía máxima de la exploración. A veces tienes que alejarte muchísimo para poder ver tu propia casa con claridad. El James Webb nos ha dado esa perspectiva de gran angular que nos faltaba. Nos ha enseñado que las fronteras que dibujamos en los mapas estelares eran solo líneas imaginarias basadas en nuestra limitación visual. La verdadera Vía Láctea no tiene bordes definidos. Es una estructura fluida, masiva y vibrante que se desvanece suavemente en el vacío, conectándonos con el resto del cosmos de formas que apenas estamos empezando a procesar. Este descubrimiento también tiene un impacto profundo en cómo vamos a educar a las próximas generaciones. Los niños que hoy están en la escuela ya no van a aprender que la Vía Láctea mide 100,000 años luz. Van a crecer con la idea de una galaxia mucho más imponente, una que se extiende por millones de años luz y que está en un proceso de fusión activa con sus vecinos. La astronomía se está volviendo una ciencia mucho más dinámica y viva. Ya no estamos estudiando objetos estáticos en el cielo. Estamos estudiando procesos colosales que ocurren en tiempo real, aunque ese tiempo real, para nosotros, dure miles de millones de años. Al final del día, lo que el James Webb ha revelado es que el universo siempre es más grande, más complejo y más sorprendente de lo que nuestras teorías permiten. Cada vez que creemos que ya tenemos la respuesta final, llega un nuevo instrumento y nos demuestra que apenas estábamos rascando la superficie. Y eso, lejos de ser frustrante, es lo que hace que la ciencia sea la aventura más emocionante de la humanidad. No saberlo todo es lo que nos mantiene buscando, mandando telescopios al espacio y pasando noches enteras analizando datos de estrellas que están a distancias que la mente apenas puede concebir. La Vía Láctea ha dejado de ser esa espiral tranquila que veíamos en los libros para convertirse en un titán que desafía nuestra comprensión. Somos parte de un monstruo cósmico, un gigante de materia oscura y luz que domina su entorno con una elegancia aterradora. El James Webb no solo nos reveló la verdadera escala de nuestra galaxia, nos reveló nuestra propia capacidad para asombrarnos y para seguir empujando los límites del conocimiento. Así que, la próxima vez que salgas y mires hacia el cielo en una noche oscura, recuerda que lo que ves es solo el corazón de algo mucho más grande. No estás viendo el final de la galaxia, estás viendo apenas el comienzo de una estructura que se extiende por la oscuridad, reclamando su lugar como una de las maravillas más masivas y poderosas del universo conocido. La verdadera historia de la Vía Láctea apenas se está empezando a escribir, y gracias al web, por fin tenemos la pluma necesaria para contarla con toda su gloria y magnitud. No somos una galaxia promedio. Somos el resultado de 13,000 millones de años de crecimiento desenfrenado, y el cosmos apenas está empezando a mostrarnos de qué somos capaces realmente. El viaje apenas comienza, y la escala de lo que nos espera allá afuera es, simplemente, de otro mundo.